No, 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 en general. No. Menos yo no. ya, perfecto. Entonces, les recomiendo que vean el storytelling de Johnny Walker. Entonces, muchas veces tenemos datos valiosos, pero al momento que nosotros queremos mostrar esos datos, son muy densos y estos a su vez pues, a veces se tornan también un poco desordenados y un poco complicados para poder explicarlo. Entonces, muchos usuarios no logran entender e interpretar esos datos. Por eso aquí nosotros planteamos que un dato debe específicamente comprenderse en muy pocos segundos. Por eso hablamos del storytelling, de la anatomía, lo que está detrás del storytelling, ¿no? Entonces, para lograrlo, nosotros debemos de proponer una estructura basada en ciertos tipos de direcciones, ¿no? Y todo esto tiene que ir mucho con el color, con los acentos de color, los pictogramas, los bloques modulares, señales, ¿no? Todo esto busca convertir la información en una narrativa visual, breve y muy entendible. Eso es el storytelling. Luego de que terminemos esta clase, les recomiendo que vayan y vean el storytelling de Johnny Walker, o si no, déjenme ir luego por aquí. Bueno, entonces esta página es para mostrarle a los de la comunidad. Ya solo lo explicaría. Esta es la página de venta ya. Va a ser la misma, ¿no? Ya saben, solo cambia el botonito. En un segundo voy a compartirles un momento este storytelling para que más o menos comprendan de qué trata. La buena noticia para los que llegaron tarde no se merecen, pero igual les voy a dar. Ahí lo están viendo. Lo voy a escuchar. Para tener acceso Sí. Perfecto. Esta es una historia real sobre un joven llamado John, un sencillo granjero. Pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, las existencias. Y un día emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre. Corría en 1819, tenía solo 14 años. Terapia de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas, tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido. Y con el dinero abrió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta. John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería, que solía ser de dudosa calidad. A John eso no le convencía. Empezó a mezclar distintos tipos de malta y así podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e ilimitado. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio y además muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando. Y pronto, sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino. Los Walker eran el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. En una arriesgada OPA hostil al siglo XIX, compraron la célebre destilería de Carducci hasta el último detalle, asegurándose así la provisión de un sedoso single malt. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860 creó la botella cuadrada, que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fueran
fuesen más grandes, y juntas forman la inconfundible presencia de Johnny Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono, y poco después el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker, maestro del arte de la mezcla, ambicioso, fiel a sí mismo. Señor Walker, los nietos de John, George y Alexander II se unieron al camino, y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label, y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante. De un plumazo, el tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, Johnny Walker se consumía en 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con los grandes deportistas de la época. Ganó innumerables premios internacionales por su calidad e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX, a las conocidas Red Label y Black Label se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, Johnny Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, Johnny Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Keep Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran humildad e inteligencia. 200 años más tarde, Johnny Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué tal les pareció? Ahora identifican ya el logo de Johnny Walker. Ya lo olvidaron. Ya están embriagados, ya lo olvidaron. El corazón. ¿Ah? Yo no tomo. Sí, ya lo identificamos, ya. Ah. Entonces ese es un storytelling, ¿no? Existen otros storytelling muy bonitos también, muy interesantes de Adidas, de Nike, ¿no? Entonces, en un segundo, por favor. Listo. Continuemos, ¿no? Entonces, prácticamente en ese storytelling ustedes vieron toda la anatomía de Johnny Walker, ¿verdad? ¿Sí o no? En esa historia, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, esa es la idea, ¿no? Yo les explico que más o menos por ahí va la situación, ¿no? Todo tiene que ver con el diseño, vieron ahí. Hay una storytelling de Adidas, no sé si es de Adidas o Nike, pero que es de una pareja que les dice, por favor, si algún día nos separamos, tú camina por todo el mundo para volvernos a encontrar. Y empiezan a caminar, ¿no? Y siguen caminando hasta que el hombre no puede no puede seguir caminando, deja de caminar, pero la chica sigue caminando, y se encuentran ya cuando el hombre está convaleciente en un hospital, pero ella llega y sigue trotando. Lo que pasa es que ahí el hombre no pudo trotar más porque llevaba unos zapatos ahí que no eran marca Adidas, ni Nike, no me acuerdo muy bien, sino que llevaba una marca común. Entonces por eso no pudo caminar y la chica recorrió todo el mundo, llegó y le salvó la vida. No, más o menos por ahí va la historia no recuerdo si es de Nike o es de Adidas, ese storytelling, pero es supremamente interesante, ¿no? Entonces yo les explico más o menos cómo es la idea. Entonces ustedes deben de construir no solamente un storytelling, sino un dashboard. Yo no sé si les expliqué qué es un dashboard, o ustedes tienen idea de lo que es un dashboard. Una infografía, yo creo que estamos claros, a lo mejor puede que hayan ciertas dudas de lo que es un dashboard, pero una infografía, si estamos claros, ¿no? Una tabla comparativa, incluso
una tabla para ciertos tipos de métrica, ¿no? También la idea fundamental aquí, miren, si ustedes ven en el sílabo, nosotros tenemos temas muy interesantes, supremamente interesantes, que es MySQL con Power BI y todo lo demás, ¿no? Cabe indicar y decirles que ustedes tienen la licencia de Power BI, ¿sabían? ¿Sabían que ustedes pueden hacer uso de la licencia de Power BI? No, ¿Mm? no, profe, no sabíamos. Y muchachos, ustedes tienen a su disposición la licencia de Power BI. El simple hecho de que ustedes tengan Office 365 tienen acceso a Power BI. Entonces más adelante yo les voy a enseñar cómo obtener la licencia, cómo autentificar su licencia y licenciar pues, su herramienta Power BI cuando ya lleguemos a ese escenario, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí va la situación, ¿no? El diseño 2026, el ruido en favor de la estética funcional. Específicamente, pues aquí lo que vamos a ver son varias experiencias visuales contemporáneas, pero lo más importante no es específicamente pues memorizar nombres de estilos, no. Aquí viene mucho la parte de la creatividad, lo que ustedes pueden imaginar y plasmar, ¿no? La idea aquí es entender la dirección general de todo lo que tiene que ver con el diseño. Por eso tiene esa connotación al diseño 2026 en el tema, si se dan cuenta, ¿no? Que prácticamente puesto se orienta hacia una estética funcional. Eso significa que las tendencias valiosas no son las que acumulan efectos gratuitos, ¿no? Sino las que específicamente pues, pueden lograr conectar con el usuario y estas a su vez tienen que tener ciertos tipos de coherencia, tienen que tener identidad, legibilidad y claridad. Les hago una consulta. En el storytelling de Johnny Walker existía coherencia, existía identidad, existía legibilidad y existía claridad. A ver. O ya lo olvidaron. Todos esos 4 factores existían. Entonces aquí aparecen ciertos tipos de referencias, ¿no? Que nosotros también tenemos que tener claro, tener clara esta situación para no mezclar todo este tipo de armónicas, enfoques orgánicos y suaves, ¿no? Cuando hablo de enfoques orgánicos estoy hablando específicamente de propaganda orgánica, publicidad orgánica, ¿no? Que no necesita algún tipo de, que no necesita un tipo de, no necesita uno invertir dinero, ¿no? Para poderla tener. La tipografía se convierte en una nueva arquitectura principal. Muchas veces se piensa específicamente porque la tipografía solo sirve para poner un texto bonito, para darle una mejor imagen a algún texto, pero en realidad una tipografía puede organizar toda una experiencia de usuario. Desde un titular grande que a su vez puede sustituir una imagen pesada, con buenos colores, ¿no? Ahí hay un ejemplo, ¿no? Una buena escala tipográfica puede jerarquizar una lectura un poco más elocuente y peor aún, si ustedes utilizan una familia tipográfica bien escogida, pues puede contribuir a una identidad y mejorar un rendimiento un poco más acorde pues, a lo que ustedes quieren transmitir, ¿no? Entonces, aquí prácticamente lo que estamos mencionando de una manera general pues son los titulares de gran tamaño que utilizan ciertos tipos de fuentes variables y combinaciones entre diferentes tipos geométricos, ¿no? Y todo esto apunta pues a una doble función, comunicar con fuerza a lo mejor pues en algún momento determinado y lo que se quiere transmitir, ¿no? Animaciones estratégicas, el adorno inútil del movimiento funcional. Ya aquí específicamente pues el mensaje es muy claro, no toda animación mejora la experiencia. Miren, existen muchos carruseles. Esto podríamos decir que es un carrusel, aquí hay muchas imágenes, si se dan cuenta, que a lo mejor no aportan mucho valor y como tienen una especie de rebote puede tornarse un poco incómodo para el usuario que está esperando algo mejor o alguna publicidad, ¿no? De hecho, muchas animaciones solo distraen, ralentizan y cansan al usuario, ¿verdad? Entonces, por eso se critica el uso excesivo de sliders, transiciones un poco espectaculares sin propósito y sin aportar valor. Entonces, todos estos elementos que se mueven de forma innecesaria entre una página web pues, generan ese tipo de contraste, ¿no? Entonces se propone
En ese escenario pues, se propone una animación un poco más funcional, es decir, un movimiento que informe o que confirme a su vez una facilidad en la navegación de esa página, ¿no? Sí me hago entender. Sí. Entonces, específicamente, cuando yo trato de explicar este tipo de situaciones, ¿no? Lo que más suelo decir es que la animación buena es aquella que reduce todo lo que tiene que ver con incertidumbre, ¿no? La más planita, ¿ya? Tenemos por otro lado, pues también lo que es la arquitectura condicional, la muerte de, 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 de todo lo que tiene que ver con calidades globales, que lo único que hace es simplemente adoptar un diseño no centrado en el usuario, sino en las creencias del diseñador, ¿no? Entonces, todo esto es supremamente importante tenerlo claro. Aquí les dejo 4 diapositivas para que ustedes la lean, ¿no? Arquitectura condicional, el nuevo estándar innegociable, la inteligencia artificial como acelerador del flujo creativo, front-end, y la última presentación es el plan de rescate de interfaz de usuario en los 7 días, ¿no? Entonces, por favor, profundizar dentro de esos temas. Otra situación es por favor, presten atención a la lista. Valdeón Brito Sandra. Barreto Buenas noches, ingeniero presente. Mil disculpas, no podía prender el micrófono. Ok, muy bien. Barreto Ceballos, Naidelin. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gómez Delgado, José Luis. Presente. González, Ostay Saedí. Presente. González Vélez, Angie. Presente. Landivar Arciniega, Tatiana. Presente. Lord Santos, Cindy. Presente. Mendoza Ormaza, Eric. Presente. Merchan Baque, Melanie. Presente. Molina, Andrea. Lisa y a la compañera Andrea le robaron el celular, me escribió el Facebook de la mamá. Por favor, si le puede justificar, por favor. Y ella con el celular es que hace las actividades y todo. No, en la computadora, pero dice que fue a visitar a la mamá y en aquella ciudad le robaron. Entonces, tiene computadora, pero ya cuando regrese. Eso fue lo que me indicó, ¿no? Ok. Por esta vez vamos a justificar. De Montaguano, Vizcaíno, Edgar. Presente. Núñez, Moreira, Roxana. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pacheco, Bermeo. Angie. Buenas noches, presente. Buenas noches. Palacio Cedeño, Adriana. Presente. Peso, Castillo, Karen. Presente. Ronquillo Muñoz, Karina. Presente. Rosado Alcíbar Yaira. Presente. Samaniego Pinzón Claudia. Presente. Vera Espinosa Dairis. Buenas noches, presente. Buenas noches. Yagual Bones Solange. Presente, buenas noches. Buenas noches. Zambrano. Kelly Valesca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bien, chicos, vamos a conversar un momentito. Cuéntenme algo. ¿Investigaron el N8N? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta para que me hagan ahora? Sí, eso hay que... es paga. No, para lo que les acabo de enviar no necesitan pagar nada. Pueden invertir dinero, si pueden invertirle $5, $10, pero para el proceso que quieren hacer no. Les recomiendo que investiguen, por favor. Por ejemplo, la pregunta que me hace Karina no es una pregunta tan técnica, ¿no? Una pregunta de... No. O sea, lo que yo investigué es que este programa ayuda como a tener controlada todos los tus publicaciones en las redes como asistente. Ya, pero la idea, Karina, no solamente es investigar, sino hacer una práctica, tener un ejemplo funcional. ¿Ya? Tienen que tener un ejemplo funcional, señores. ¿Ya? Nada de texto solamente, sino que también tener un ejemplo funcional. Adicionalmente, en la plataforma virtual de aprendizaje, la plataforma, yo les he compartido, no sé si les indiqué la clase pasada, yo les he compartido a ustedes algunos libros, ¿ok? Aquí dice libros de diseño web, ¿ok? Tenemos alrededor de 8 libros, ¿ok?
8 libros, ¿no? Entonces, por favor, les recomiendo que lean el libro que dice Base de Datos 1 y Diseño de Base de Datos. ¿Ok? Léanlo hasta la unidad 2. Venir leyendo estos libros hasta la unidad 2. Ambos libros. ¿Ya? Por ahora. Venir leyendo esos libros hasta la unidad 2 por ahora, ¿no? Unidad 1 y unidad 2. No solamente la unidad 2, sino leer la unidad 1 y la unidad 2. ¿De acuerdo? Aquí va a existir también aquí va a existir un material cargado. No sé si ya esté. Sí, ya está cargado el material, ¿no? Aquí está un material cargado. Pero también voy a volver a cargar otro material adicional aquí, que por favor tienen que leerlo. Aquí está. Ah, no, está el video. No. Todo lo que tiene que ver con el origen y nacimiento del Internet. La próxima semana nosotros vamos a hablar ya cambios del comportamiento del usuario digital, base de datos relacionales y no relacionales, ¿sí se dan cuenta? Por eso les pido que lean la unidad 1 y la unidad 2 de esos dos libros, para que tengan claro cómo funcionan las bases de datos relacionales y no relacionales. Yo les voy a dar a ustedes una clase magistral y allí vamos a entrar ya a una práctica. ¿Ok? Tenemos práctica en esta semana y la de acá. Evolución del diseño web, diseño de páginas estáticas, experiencia interactiva, sistema de gestión de bases de datos. Miren, ¿ves? Estas 2 semanas van a ser intensas de prácticas. ¿Ya? Entonces, por favor, el éxito es que lean estas 2 unidades, muchachos. Ese es el éxito, ¿no? Ya. Adicionalmente a aquello, aquí en la parte inicial también existe un link que dice herramientas prácticas. ¿Ok? Herramientas prácticas. Ustedes le van a dar clic allí y van a descargar todas estas herramientas que están acá. Aquí dice MySQL con Power BI. Van a descargar todas estas herramientas. ¿Ok? Van a descargar el Dreamweaver CS6, el Dreamweaver 8, MySQL Workbench y el SAM. ¿Ok? Traten de tenerlas descargadas. No les pido que las instalen. Y si quieren, pues ya vayan avanzando con la instalación. Y si no, me esperan a mí para instalarlas. ¿Ok? Ya, porque como les vuelvo y les digo, pues la próxima semana vamos a tener unas actividades prácticas, ¿no? Vamos a tener una clasecita magistral de más o menos 30-40 minutos y luego, específicamente, la clase magistral va a ser de cambios en el comportamiento del usuario, algo general que ya ustedes traen de base de datos relacionales y no relacionales, pero vamos a profundizar en esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes tengan un pequeño ejemplo de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, por favor, muchachos, necesito que tengan todo ese arsenal de herramientas disponibles para poder trabajar la próxima semana, ¿ok? ¿Hasta allí alguna pregunta? El Power BI ya se los voy a colocar también si no lo descargamos. Ya yo tengo uno descargado, se los voy a subir. Y si no, lo podemos descargar o en el mejor escenario lo pueden trabajar. No, lo vamos a descargar local porque tenemos que hacer conexiones con bases de datos, tratar datos, crear dashboards. Entonces también ya se los voy a colgar allí, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta, por favor? Una pregunta, profe. Disculpe, ¿el requerimiento mínimo de memoria de esos programas cuál es? No necesitan tanto, 4 GB de RAM. Una computadora. He tratado de buscar los programas más flexibles para no saturar tanto su máquina, ¿no? Ok, perfecto. Sí, no necesitan muchas características. Son programas muy flexibles. Dígame. Los nombres de los libros, ¿cuáles eran para dejar como recordatorio para todos? Ya, el nombre de los libros, ustedes van a la plataforma, ¿no? Ahí hay 8 libros. Ustedes van a escoger el libro que dice, van a trabajar con el libro que dice Base de Datos 1, que es el libro cuarto. El cuarto está en la 4ª posición. Y el último, Diseño de Base de Datos. ¿Ya? Son los únicos que dicen Base de Datos. Base de Datos 1 y el que dice Diseño de Base de Datos. Gracias. ¿Ya? Tener claro, muchachos, leerse las 2 unidades. ¿Ya? Y luego, pues, la próxima semana empezamos a instalar las herramientas. Siempre vamos a tratar de aprovechar al máximo las 2 horas que tenemos continuas, porque miren, esa hora que tenemos solita ya es casi muy poco lo que podemos hacer, ¿ok? Tenemos que ir a algo puntual. Listo, pues, estimados estudiantes, si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿ok? Recording Ahora, stopped. que tengan una excelente noche. Hasta luego.